Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de jueves, con temperaturas propias de mediados del mes de julio. Les recordamos que todavía no hemos acabado abril, a punto de entrar en la cuenta atrás para la primavera festiva en Granada, que comenzaremos con el Día de la Cruz, prácticamente ya en este puente. Ya saben que este año la Cruz va a estar habilitada como día ya para poder disfrutarlas del día 2 y que el día 3 será fiesta local. Y una jornada también muy intensa en otro orden de cosas en el que pueden ustedes imaginar que el terreno de la política ha sido uno de ellos en esta precampaña campaña electoral de cara a las elecciones del próximo día 28. Hoy la coalición Granada Unida ha presentado, atención, una proposición no de ley para ordenar las áreas metropolitanas de Andalucía, algo de lo que hemos venido hablando en este plató en días atrás y especialmente importante dada la configuración demográfica que tiene nuestra ciudad. La de Granada es de las más importantes, compuesta por 34 municipios y tan solo por detrás del área metropolitana de la Bahía de Cádiz y de Algeciras. El candidato a la alcaldía por esta formación, Paco Puentedura, ha recordado que esta proposición será debatida en el Parlamento, por lo que ha exigido al resto de candidatos municipales que apoyen este primer paso para dotar de personalidad jurídica esos espacios que llevan 23 años esperando. La puesta en marcha de ese marco jurídico en Andalucía supondrá su posterior desarrollo en Granada y mejorará no solo la gestión de servicios públicos, sino la calidad de vida de los ciudadanos de la capital y pueblos del entorno metropolitano. Puentedura ha recordado que la reforma del Estatuto de Autonomía contemplaba el desarrollo de esas áreas metropolitanas como una legislación que había que desarrollar, pero que desde entonces prácticamente no se ha hecho nada, lo que ha conllevado graves perjuicios para esas áreas y para esas zonas. Asimismo, ha advertido que es esencial coordinar los servicios municipales que cada vez están más compartidos en el área metropolitana, por lo que ha exigido dejar de arruinar a los ayuntamientos, engordando los bolsillos de multinacionales que gestionan servicios públicos sin generar riqueza ni empleo de calidad, ni en la ciudad ni en su entorno. Granada es una ciudad o una aglomeración urbana que es diferente a otras aglomeraciones urbanas tanto de España y de Andalucía, porque Granada no es digamos una gran ciudad, no es comparable con Sevilla y con Málaga, y sin embargo sí tiene tanto la población y las problemáticas que corresponden a un área metropolitana. Este escenario, ¿no?, en el que se duplica la población de la ciudad de Granada, como bien decía Cecilio, nos convierte en protagonistas de un ranking bastante peligroso, el de ser una de las ciudades más contaminadas de nuestro país. Hoy también se ha hablado de otro asunto que lleva mucho tiempo coleando y en el que hemos avanzado bastante poco en los últimos años. Una marca Granada unificada que sirva para identificar a nuestra ciudad en el mundo en todas y cada una de sus facetas. Un grupo de representantes de empresas del mundo de la comunicación, del marketing y de la información, diversos foros y grupos de trabajo y asociaciones profesionales del tejido comunicativo de la provincia, especializados en la construcción de marcas, han emitido un manifiesto esta mañana por el que abogan por la construcción y defensa de la marca Granada, con la que se establezca una identidad y un propósito a futuro basado en unos pilares estratégicos cuya insignia sea esa identidad, ese lema institucional que la bandera identifique y diferencie. Así lo han recogido en un comunicado dirigido especialmente a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones del próximo día 28 en las localidades de Granada. Consideramos que la imagen, han dicho, de marca, territorio, etcétera, se construye y protege y es esencial para el futuro social y económico de nuestro entorno. Son más de 400 las personas que componen los grupos profesionales que han alcanzado un consenso en esa línea. En concreto, el Club de Marketing de Granada, la Asociación de Periodistas de Granada, la Asociación Andaluza de Diseñadores, la de Empresas de Publicidad, los foros de directores de comunicación y marketing de la Cámara de Comercio y las comisiones de comunicación y marketing de la Confederación de Empresarios, y además este foro cuenta con el respaldo de la Federación de Hostelería de Granada y de las asociaciones regionales de la Federación Andaluza de Marketing y Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM, de Andalucía. Nosotros venimos a sumarnos, queremos que sumen los demás, que por fin haya una unificación y que no afecte negativamente a la imagen de la ciudad. No decimos que individualmente estén mal cada uno de esos trabajos, sino que queremos una unidad a partir de ahora, y ahora es el momento para acogerse a este manifiesto. Invitamos a todos los partidos políticos por igual para que así lo hagan. Tenemos muy poca fuerza. Se crea un sinfín de entidades sin un mismo paraguas. Eso sin duda crea una confusión al público general y es difícil, sobre todo a nivel publicitario, pues que las campañas...
Y en el terreno de la cultura, el mundo del flamenco es noticia. Tomatito y Patricia Guerrero van a inaugurar el ciclo Andalucía Flamenco, que se va a celebrar en Granada del 11 al 27 de mayo. En total van a ser 9 actuaciones de primer nivel que van a llevar al Teatro Alhambra un flamenco moderno y de vanguardia interpretado por jóvenes talentos. Granada se va a convertir durante esos días en el referente nacional de este arte. Completan el programa Florencia Oz, Rosario la Tremendita, Principio y Origen, Rocío Molina, Sergio de Lope, Mercedes de Córdoba y Rocío Márquez. Por otro lado, a lo largo del año se va a extender la iniciativa por el resto de teatros de la Junta, como son el Central de Sevilla y el Cánovas de Málaga, e incluso a la Red Andaluza de Teatros Públicos, donde la Junta colabora con distintos municipios de la comunidad. El Teatro Alhambra ha puesto a la venta un abono para el ciclo completo y entradas para todos los espectáculos. Andalucía Flamenco sustituye al ciclo Flamenco Viene del Sur, un cambio con el que se pretende identificar toda la actividad que se realiza desde el Gobierno autonómico en materia de flamenco. Andalucía, flamenco y punto. Punto de encuentro, punto de las nuevas maneras de comunicación que existen hoy por hoy en las redes sociales, la comunicación inmediata, y que el flamenco, por suerte, siempre desde el respeto, siempre desde el conocimiento, siempre desde la tradición, es un arte vivo y cada vez se deja más influenciar por otras disciplinas artísticas, literarias, audiovisuales, que lo que hacen es enriquecer el flamenco. Bueno, pues son algunos de los asuntos que hemos querido destacar de la agenda informativa de la jornada, que ha tenido muchas cosas, y otras que nosotros planteamos ya a esta mesa de debate, a esta mesa de tertulia, a la que esperemos que nos inviten en casa esta noche, como todas las demás, cosa que le agradecemos de antemano. Hoy contamos, vuelve después de un largo exilio de este plató, Ana Cabello. Doña Ana, buenas noches. Buenas noches. Exilio voluntario, que sí, ha sido. Sí. Chema Rueda, que también está con nosotros. Chema, buenas noches. Hola, encantado, buenas noches. Juan Fra Delgado, buenas encantado noches de estar contigo. Y Ramón Ramos, todo un honor, compañero y para maestro. Mí, un honor para mí, gracias. Bueno, pues vamos a empezar con un asunto que nos llegó un poco de sorpresa ayer, la reunión que mantuvo la ministra de Transportes con la plataforma de infraestructuras de la costa. Hicimos un poco por sorpresa porque inicialmente no teníamos noticia de que se fuera a producir esa importantísima cita, y en la que quizá al calor de las fechas en que nos encontramos, al calor meteorológico y quizás también al calor preelectoral, la ministra anunció que el gobierno estaría dispuesto a prestar todo el apoyo económico que fuera necesario para esa infraestructura tan esperada, tan deseada y tan demandada por Granada como es la conexión ferroviaria con Motril. Chema. Bueno, al calor climatológico, al calor político y al calor europeo, porque recordemos... Sí, ahora íbamos a ir con Europa, claro. Recordemos que hace escasas fechas se ha iniciado el procedimiento largo y tedioso, que lo será, en el Parlamento Europeo para incluir de aquí a unas décadas en los planes ferroviarios europeos esa conexión Granada-Motril. Por tanto, se han juntado los tres calores y la ministra ha venido y ha dicho, pues creo que lo que tenía que decir, que en vista de que Europa va a plantearse esa conexión, pues el gobierno, me imagino que será llegado el caso, no va a ser para estos presupuestos, supongo, ni para los que del año que viene, pero en el momento en que esa infraestructura esté planificada y organizada, pues el gobierno de España, como no podía ser de otra manera, se apunte con la parte técnica y con la parte económica que corresponda. Creo que son cortos y pequeños pasos, pero son pasos, y por tanto, si al paso europeo se suma el paso español, pues hemos avanzado un poquito más. Por tanto, yo me alegro de que así vayan sucediéndose las cosas, aunque ya digo, no empecemos ya dentro de 6 meses a decir que dónde se saca el ticket para ir en tren de Granada a Motril. Esto va a ser largo, costoso, tedioso, lento, pero va a serlo. Europa marcaba, que no se nos olvide, el horizonte temporal del año 2050, que no está mal, que en cualquier caso no está mal. Ana. Bueno, pues obviamente es una buena noticia para nosotros. Efectivamente no podemos pensar que va a ser mañana, pero el puerto de Motril debe de estar conectado con Granada y con el resto de Andalucía y de España, por supuesto, porque al final es una vía más para que la población, tanto motrileña como de la provincia de Granada, pues podamos trasladarnos además hacia la costa de Granada, que está muy cerca, pero parece que está tan lejos a nivel de carretera. Pues la red ferroviaria no deja de ser también la buena opción para
para luchar un poco contra esa contaminación que tenemos en Granada. Así que es una buena noticia, esperemos que para el 2050 sea una realidad. Bueno, pues yo me sumo a las palabras de mis predecesores, tanto de Ana como Chema. Creo que es una buena noticia para Granada, una noticia que seguramente no verá mucha gente de la que está viendo ahora la tele, pero yo creo que... Vamos a deprimirnos, vamos a ponernos en... Hombre, vamos a ponernos en que sí. Digo porque la gestión de las expectativas a veces es tan importante como el propio proyecto, ¿no? Entonces, lo que sí es importante, creo yo, para el futuro y para futuras generaciones es saber que el corredor mediterráneo, que es quizá lo más importante que está ocurriendo en España en los últimos años para el desarrollo económico, conecta Motril o da la posibilidad de conectar Motril con el corredor mediterráneo, aparte de ver nosotros siempre nuestro ombligo de Granada conectado con Motril, ¿no? Conecta con una zona de desarrollo muy importante que además se va a invertir mucho dinero en ella y va a implicar también que esa conexión de todo el sur de Europa, que es una conexión de mucho futuro, desde luego, con ese tren esté bien canalizado también. Ramón. Hombre, yo no quisiera echar agua en las ilusiones de un anuncio tan importante como sería para esta provincia, pero claro, es que el calor dilata los cuerpos y el calor electoral dilata los plazos. Estamos hablando de 2050, magnífico, porque en ese año se celebrará, me parece que el centenario, no sé si fue en el 50 o en el 51, que el gobierno de Franco entonces anunció que ya estaba hecho y hasta en los periódicos locales cualquiera que busque los periódicos de aquellos días verá dónde iban a estar las paradas y cuáles eran los plazos, y más recientemente también al calor de Fitur, que ya se sabe que allí aquello también alegra un poco los corazones, también hubo un consejero que hablaba de esto y recuerdo de algunos que decían, y eso fue en 2005, 2006, que ya algunos hacían hasta cálculos de decir, no, yo es que me voy a ir a vivir a Motril y todos los días vengo y subo y bajo porque será media hora de tren. Si ahora nos ponen en el 2050, pues nada, pues bienvenidos sean, desde luego, mejor en 2050 que nunca. Pero desde luego en esto yo soy tomista, si no lo veo no lo creo. Ramón, abusando de tu memoria, quiero decir, porque llama la atención cuántas veces, y está bien que Europa además nos marque el paso, pero... Es que hasta que Europa no ha metido esta historia en vereda, no ha habido gobierno que haya que haya puesto ojitos a esta historia, ¿no? Históricamente, el ferrocarril se desarrolló conectando el centro de la península, Madrid, la capital, con los puertos. Se trataba de provisionar la capital. Siempre ha sido una forma radial en España de las comunicaciones, y curiosamente Motril se quedó, creo que fue el único puerto de España, probablemente alguien me corregirá, que se quedó sin conexión. O sea, estamos hablando ya de finales o de las últimas décadas del siglo XIX en las que ya se quedó Motril fuera y por tanto Granada fuera. Luego ya todo esto ha sido una aspiración histórica, recurrente, que en Motril, pues claro, cualquiera que lo imagine, habría cambiado la historia de Motril, de Granada, pero ya eso fue lo que fue. Y ya las sonadas son esas, es que en el año, creo que fue en el 51, más que en el 50, en el 51, que se inundó el Palacio del Pardo de claveles que mandaron, porque el ayuntamiento, efectivamente, el ayuntamiento de Motril instigó a los motrileños a mandar en agradecimiento a ese gobierno benéfico que por fin iba a resolver una aspiración histórica, y el Pardo se llenó de claveles que doña Carmen pues, probablemente pondría en sus buenos floreros, pero allí se acabó la historia y ya el último que esto de todo debió haber. Los blancos fueron mejor recibidos, desde luego, pero que podemos decir esto, ¿no? Ya hasta el 2005, 2006, en esa Fitur magnífica donde ya se habló de esto, y si ahora vienen, estupendo, porque cuando yo oigo que van a tirar el metro hasta La Gavia y en eso se tarda 5 años, pues cada vez digo, pues entonces, si en eso se tarda 5 años en una línea recta llana, ¿cuánto se tarda en ese terreno tan miremos la misma autovía? La misma autovía de Motril también tiene episodios sonados hasta que por fin se hizo. Y ese terreno complicado para meter por ahí el tren, pues
desde luego, Juan Fran decía, muchos no lo verán, yo creo que estaré entre los que no lo verán, pero desde luego esa luminosa mañana, si todavía Dios me permite, me gustará muchísimo bajar y subir con mi inundaré por gorrito de claveles reventones. No, yo creo, en referencia a lo de la Unión Europea que comentaba antes, para que la gente lo entienda, y yo creo que dice mucho a favor de la Unión Europea, la planificación de las grandes infraestructuras está hecha siempre con fondos europeos que seguramente vienen a España en solidaridad de otros países que ponen una parte para que se hagan infraestructuras en España. O sea que, lejos de decir Bruselas ha decidido así graciosamente, hay una planificación y esa planificación, afortunadamente está Bruselas, esa planificación está hecha con tiempo. Segundo, que quería decir, aprovechando lo que dice Ramón, y vamos, me ha venido a huevo lo que está diciendo él, ¿qué juego le dan a los periodistas y a los políticos este tipo de anuncios? ¿Qué juego dio la autovía de Motril sin hacer? ¡Qué sufrimiento! Años y años. Y el AVE de Álvarez Cascos. El AVE. Es que si no, ¿cómo se llamaban los medios de comunicación y los periódicos? ¿Y qué juego el metro? ¿Y qué juego el metro? ¿Y qué juego el metro? Desde el año ¿tú 2006 que lo tenemos aquí un anunció testigo, Pedro Julián Lara. Juanfra Delgado. Juanfra Delgado nos puede... en el siglo pasado. Pero Juanfra Delgado puede dar fe que el trayecto, el trazado del metro lo dejó un alcalde saliente, Pepe Maratalla, encima de la mesa de su sucesor. Con financiación. Con financiación. ¿Y qué plazo? Y con un plazo muy Quiero corto. recordar que eran hacer. 3-4 años. Sí, iba en superficie. Efectivamente, muy corto de hacer. Y no solo el metro. Recuerdo perfectamente aquella visita de Francisco Álvarez Cascos al ayuntamiento en el que el AVE que tenemos ahora es el AVE que dijo Casco en su momento. Con el vagón aquel que, la Asunción Casco se llamó aquello. Que la nos pusieron. La Asunción Casco que la secundó la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios. ¿Para qué Granada quiere un tren de 2 vías? Con una es suficiente, no sé si os acordáis de aquello. Perfectamente. Salir de la red de ferrocarriles AVE de Europa, que nos sacó, que no estamos en ella. Y todavía sufrimos, yo por lo menos sufro el que no haya AVE a Granada y que lo estemos pagando a precio de oro. A precio de oro. Bendito Europa, tú eres el primero que lo... Sí, hay una cosa que además ha dicho Ramón, porque hay un libro muy bueno, escrito por un catalán, pero bueno, que se llama España, Capital, París, que justamente viene a criticar ese diseño ferroviario de que desde el centro irradiaran todas las líneas de ferrocarril, cuando por ejemplo en Francia no es así, y justamente si hay conexión Granada-Motril hacia el corredor ferroviario, estaremos rompiendo esa necesidad de que todo pase o llegue a Madrid, con lo cual 2 pájaros de un tiro. Y efectivamente, bendita la financiación europea, bendita la pelea de quien la haya peleado por no arrimar el asco a ninguna sardina, que vengan a España más fondos y mejores fondos que nunca, y efectivamente, como habéis dicho los tres prácticamente, esperemos verlo, esperemos disfrutarlo y esperemos gozarlo. Y además, quiero decir que se me ha ido lo que iba a decir en relación con lo que... sí, efectivamente, Portugal, nuestro país vecino, que tiene una situación muy jodida para conectarse con Europa, que solo pasaría por España, y fijaros que sus primeras líneas de alta velocidad, lejos de que vengan a la península, han conectado o están conectando Oporto con Lisboa, ¿vale? 2 ciudades suyas que están en la costa, porque es lo natural, ¿no? Saliéndose de la lógica de Pascual Maragall, que es el que decía que España tiene una lógica radial y tenía que tener una lógica de circunferencia, ¿no? Ana, generacionalmente, tiene Bruselas como algo casi cotidiano. Nosotros nos ha costado interiorizarlo. Entonces me imagino que para ti, bueno, pues será también un tema de que Bruselas está como decir, para lo que tiene que estar, ¿no? Que para estas cosas. Hombre, claro, si estamos en la Unión Europea, que nos sirva para algo, si no, sí, totalmente. Bueno, por seguir con temas de la ministra y con temas de ferrocarril, la ministra dijo algo ayer, bueno, que también volvemos al calor electoral y meteorológico, que la integración del AVE en Granada será la que decida el ayuntamiento, o que el ministerio estará a lo que decida el ayuntamiento, que tiene que ser una realidad a corto plazo, pero atención,
y ya no sé si a lo mejor puede ser también quizá un lapsus lingüe, que no quiero buscarle tres pies al gato, que sea factible. Y claro, si nos ponemos a que sea factible, ahí ya podemos encontrarnos. Juanfran, vamos a empezar por ti ahora. Bueno, yo ahí tengo una opinión. Entendiendo lo que sea factible, que lo que la ciudad demanda, obviamente, ya lo sabemos, la Santísima Trinidad del AVE anticasco será doble vía, ancho internacional, Soterrado. Electrificado y soterrado. Efectivamente. Bien. Ayer, en este mismo programa, este magnífico programa que conduce y dirige Agustín, había aquí unos ilustres invitados que hablaron de ese tema también y recordaron un acto que seguramente Ramón recuerda también, la llegada de Moneo para presentar la famosa estación de Moneo, que alguien recordó, no recuerdo quién era de los tertulianos, que venían con el convenio debajo del brazo, la administración central, la autonómica y la local, que no se firmó porque el alcalde Torres Hurtado le dijo a Moneo ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Estábamos allí en aquella rueda de prensa. Todos los diputados por la provincia de Granada, tanto de izquierdas como de derechas, todos los diputados en el Congreso, estaban las autoridades, nuestros representantes. Efectivamente, a él le pareció que era un dispendio. En ese momento es verdad que ya no eran los años de aquellos expansivos anteriores a la crisis del ladrillo, y efectivamente allí mismo el señor Moneo plegó vela y se llevó su proyecto de... Le plegaron. Bueno, se vio que creía que jugaba en casa y resultó que estaba jugando en campo contrario y que lo recibieron así. Bueno, pues esas cosas son las que explican, en Italia eso le llaman la dietrología, ¿no? De explicar los problemas de hoy en el pasado, y parte de razón llevan. Pero lo que tenemos que mirar más que nada, porque evidentemente lo vamos a encontrar en todos los casos, es que ya no valen las cosas que pasaron, ya no se puede volver ni se puede, explica lo que hay, pero miremos efectivamente que ninguna de las empresas privadas que están ahora promoviendo los viajes en ferrocarril, ninguna se ha parado a explotar la conexión Granada-Madrid en AVE. Pero ojo, cuidado. Es que es imposible, Ramón. Es imposible ahora mismo. Que no es la vía de AVE internacional. La vía ahora mismo a Granada no admite ni una combinación más, ni una circulación más. Mientras no tengamos las dos, claro, es que no puede circular ningún tren más. Pues es cierto, claro. Mira, Córdoba, que es una ciudad, acaba de tener 17 aves más de una atacada. 17. Es como si fuera un cercanía. De un día para otro. Te pones en el andén. Los que tenía más 17, o sea, es algo espectacular, claro, te puedes plantear tantas cosas a partir de eso. Para mí también hay otro problema, yo creo que también hemos tenido mala suerte por los gobernantes, porque nos han presentado, cada uno ha venido con su proyecto. Ahora Torres Hurtado viene con el de la Avenida Europa y nos trajo un día el proyecto de la Avenida Europa. Aquí se planteó en esta última corporación que fuera en la Huerta del Rasillo. No sé, el AVE en todas las ciudades se ha quedado en el centro de la ciudad. Todas las que funcionan. En todas las que Donde funcionan. no está en el centro de la ciudad, no funciona. Y a lo mejor no han necesitado una gran obra de Moneo, han necesitado adecuar la estación, hacerlo bien, hacerlo digno, y que pueda haber, eso sí, una gran playa de vía para que sea posible el que llegue el tren y llegue soterrado para que no divida la ciudad. Y claro que hay muchas posibilidades de financiar eso con un modelo público-privado, muchas posibilidades, y hay que poner a equipos multidisciplinares, no solo arquitectos e ingenieros de caminos, que lo hacen muy bien, que tenemos en España unos profesionales magníficos para hacer eso bien, sino gente que también sepa darle rentabilidad a lo que se hace. Y Granada, con la cantidad, solo hay que salir, Ramón, a la calle para darse cuenta estos días de la cantidad de turistas que hay, solo hay que verlo. Esta ciudad con el AVE que tiene y sin aviones, fijaros lo que genera. Entonces me echo a temblar si tuviéramos el AVE, porque también miremos, queremos un turismo más o menos. Por eso perdón, no quiero acaparar. Ese es otro modelo. No solo por el turismo. O sea, esta ciudad, esta ciudad pretende aspirar a lo que estamos viendo de una ciudad tecnológica con empresas de esas características, o tiene esas comunicaciones o no va a poder. Y en cualquier caso, yo planteo sin agravio comparativo alguno con otras ciudades, es decir,
porque no hay ni nadie rechista en el sentido de decir, Almería va a tener un AVE soterrado, Córdoba lo tiene, Sevilla lo tiene, Murcia lo tiene, en Murcia ha habido que tener muchas movilizaciones para tenerlo, ¿por qué Granada no? Es que voluntad política, absolutamente. Vuelvo, ya sabes que a mí me gustan mucho las batallitas, me gustaban de joven, imagínate ahora. Yo estaba en Sevilla cuando se inauguró el AVE. En primer lugar, en la época pre-AVE, el AVE iba a Sevilla y a Málaga el mismo día. Se tendrían que ver, no era porque en Sevilla había la Expo. El AVE iba a Sevilla y a Málaga. El gobierno de Felipe González se cargó un día, curiosamente sin protesta general en Málaga, se cargó la línea de Málaga. Ese AVE que se quedó de pronto en Madrid-Sevilla, en Barcelona suscitaba unos celos tremendos. Por primera vez en la historia de España, las grandes infraestructuras del Estado empezaban por el sur, siempre habían empezado por Madrid-Barcelona, que además tiene lógica, claro. O sea, no era ilógico que se hubiera empezado por Madrid-Barcelona, solo que aprovechando los eventos del 92, por primera vez en España se utiliza este Madrid-Sevilla. Vengo a decir que era Sevilla-Málaga y de la noche a la mañana y de un plumazo se quedó solo en Sevilla. Recuerdo una entrevista a don José María Aznar, entonces jefe de la oposición. El avecillo. Era en lo último, efectivamente, no dijo el avecillo, dijo ese tren con nombre de pájaro que va a ir vacío en cuanto termine la Expo. A la Expo le quedaba apenas 20 días para clausurarla y él auguraba. Y sin embargo, cuando llegó a la Moncloa, lo primero que hizo fue extender AVE a todos lados. Con esto, ¿qué ha pasado? Que tenemos un AVE majestuoso, que a los políticos les encanta inaugurarlo, pero nadie se ha preocupado de tener una red secundaria, regional, verdadera, en la que si hubiera 5 trenes diarios a Sevilla, 5 trenes diarios a Málaga interconectados, eso sí que primero quitaría coches de las carreteras, quitaría camiones de las carreteras que lógicamente deterioran más por su uso porque van más cargados al no haber un buen tráfico de mercancías por ferrocarril como se hace normalmente en Europa. ¿Y qué pasó? Que al final el AVE, como resultó que había sido un éxito cuando todos auguraban que iba a ser un fracaso. Como el metro. Pues, amigo, pues, es que iba a decir eso. Que las dotes de futurología del PP con las infraestructuras no son demasiado exitosas. Me refiero porque, hombre, con el metro recordemos que dijo el de entonces presidente del Partido Popular, con el metro de Granada, que acabaría como el de Jaén, porque no lo iba a utilizar nadie, acabaría cerrado. Los últimos datos son no solo que se ha superado el flujo de ocupantes de prepandemia, sino que el metro ya es rentable sin las subvenciones que tiene y que mantiene de las instituciones, que eso sí que es una extraordinaria noticia. Yo particularmente aquellas críticas, evidentemente aquí hubo un cambio de alcalde que hemos rememorado, de que ya estaba hecho y vinieron y empezaron y tal. Yo creo que aquello era más estrategia electoral que otra cosa. No es que no creyeran en el metro, sencillamente es que lo que temían era que se inaugurara en vísperas electorales y eso que los políticos se creen que esa foto va a cambiar unas elecciones, que luego no las cambia. Eso ocurrió en las elecciones con Susana Díaz. Susana Díaz inauguró el metro y luego perdió las pierde. Ana y Chema, venga. Chema. No, si al final yo con esto de las predicciones de futuro es muy curioso, porque cuando no auguraban un desastroso desarrollo del metro, auguraban que iba a matar ancianos y chiquillos, porque es que era realmente curioso lo que había que escuchar del metro, ¿no? En cualquier caso, yo creo que por circunscribirnos a lo último que estamos hablando, esa capacidad de reconvertirse de algunos dirigentes del PP no se ha quedado solo ahí, sino que luego, como habéis dicho, AVE para todo el mundo, y yo no quiero decir que nadie se lo merezca más o menos, pero AVE a donde tenga que haber AVE, no le diga usted hasta 50 o a 40 capitales de España que van a tener AVE, cuando a 20 sí, y las otras 20, como habéis dicho, con una línea de cercanía o de otro tipo de conexiones, porque, hombre,
Lo que pasa es que en España pues, somos muy dados a eso. Si estos tienen AVE, pues yo quiero AVE. Y algún responsable político alguna vez tiene que decir, para decirle a 4 que sí tienen AVE, tengo que decirle a otras 4 que no tienen AVE, pero que van a tener cercanía y otro tipo de conexiones. Y eso es lo que nunca acabamos de calibrar. De la nada al todo y del todo a la nada. Pues no. Ayer nos daba estos datos Manuel Morales, que se maneja siempre con una rigurosidad extraordinaria. El metro tiene ya 13 millones de viajeros año. Ya ha superado el umbral de la rentabilidad. Pero es que además la ciudad paga, para que se hagan ustedes una idea del análisis comparativo, la mitad del precio del billete del bus urbano, el 50%. Y del metro paga el 10%. Ojito, que estamos hablando de diferencias más que potentes, ¿no? Muy potente. Yo recuerdo, y voy a sacar otro tema que tiene relación con la forma con la que se aborda la agenda política en España, que lo que está ocurriendo ahora con el tema del agua. Muy similar a lo que ha ocurrido con el tema del metro, con el tema del metro y con el tema del AVE sobre todo, porque si os dais cuenta, con la escasez que hay ahora de agua, con la sequía que hay, todo el mundo está reivindicando agua para su territorio. Un poco, si me permitís la comparación del AVE para mi pueblo, que yo recuerdo además que el AVE, por ejemplo, en Villanueva de Córdoba se manifestaron todos los alcaldes de la zona para que pongan una parada en Villanueva de Córdoba del AVE, que cada vez que para el AVE en Villanueva de Córdoba, me acuerdo yo de todo el mundo, porque significa que es 10 minutos más que hay que parar, digo, para ese tipo de cosas y de presiones políticas que a veces se hacen en los sitios. Y nos enfrentamos ahora al tema de la sequía, al tema del agua, la falta tan impresionante de agua que vamos a tener, que nadie coge el toro por los cuernos, y no nos damos cuenta lo importante que es que se estructure un plan nacional fuera del periodo electoral, no en este momento que estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso. No cuando falta agua, sino cuando hay agua, para hacer realmente trasvases de donde hay agua a donde no hay. Me decía el otro día un ingeniero, yo soy un trasvasista, no sabía que había un movimiento trasvasista, pero digamos que eso es algo esencial, como se ha hecho, por ejemplo, con la electricidad. ¿Vosotros imagináis ahora que haya zonas de España donde no llegue la electricidad porque la gente ponga a la vez el aire acondicionado, todos a la vez, y se caiga el sistema eléctrico en media Andalucía? Pues eso está consensuado, Red Eléctrica Española lo ha trabajado, ha hecho un plan para que haya redes. Con el agua tiene que pasar igual, pero tiene que pasar que no pase lo del AVE, que para mi pueblo lo mejor. Ramón se ríe. Sí, hombre, claro, hombre, es que niego la mayor. O sea, en la España autonómica que hemos inventado, eso sencillamente es imposible. Imposible. Y has cambiado de tema y creo que está previsto hablar del plan de vivienda, que es imposible. Y no porque lo tenga un gobierno, el gobierno que hubiera, con las autonomías que hay, imposible. Este tema del agua, imaginemos que ya no estamos hablando del AVE y de que quiero ir a Madrid en 2 horas y media y tardo 4. Estamos hablando del agua y estamos hablando de las viviendas más básicos y más imposibles. Esto o se hace un pacto de Estado, como tú dices, y dice fuera del ámbito electoral. Pero amigo, si en España todo el año es electoral, es que hay alguna época en España donde no haya algunas elecciones a la vista en el plazo de 6 meses. Hemos pasado 3 y de pronto, imaginemos las próximas elecciones que ven un resultado electoral que obligue a repetir, porque puede pasar, como ya pasó en la última, porque hay un gobierno en minoría que en un momento determinado, antes de un año, puede caer porque no ha tenido suficientes apoyos parlamentarios. Eso es la mayor. Si no, hay una autonomía por ahí, si no es Cataluña, el País Vasco, la misma Andalucía, donde resulta que hay unas elecciones en medio que son el termómetro de cómo están las cosas aquí, que todos los partidos se vuelcan porque se hace una lectura nacional de los resultados allá donde haya unas elecciones por medio, más luego las municipales, más luego las... Y entonces siempre estamos condicionados por unas elecciones a la vista. Si los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo en eso, por ejemplo, en el tema del agua, claro, es que en un mundo perfecto esto hacía tiempo que se habría solucionado, pero siempre todos los que estamos en esta mesa hemos vivido
en sequía probablemente no como esta, que creo que es la peor, y además creo que no se atisba en el horizonte algo que pueda decirnos que esto va a cambiar. No va a cambiar, y mayo abril está siendo junio, y mayo será agosto, y tendremos 4 meses agosteando. Pero lo que vengo a decir, en otras, cuando ya se estaba llegando a esto, y llegan los trasvases y te dicen, pero si es que, ¿cómo te voy a trasvasar agua si no la tengo? Que es lo que están diciendo en Doñana. No, es que nosotros, dice la Junta, es que agua de superficie, pero si no hay, imaginemos que el Genil tuviera que trasvasar agua, ¿a dónde? ¿Pero qué agua? Si ya no lleva, si no lleva, sencillamente no lleva. ¿Y qué ha pasado en las anteriores cuando empezó a suscitarse esto? Incluso un plan hidrológico que se hizo en la época de Aznar también, y que afortunadamente se desechó, porque ahora todos esos pantanos estarían vacíos, estarían los pantanos hechos pero sin agua. ¿Qué pasa? Que lo único que soluciona el problema de la sequía, sabemos cuál es, que se ponga a llover. Se pone a llover, se acabó la discusión, y nadie en este momento, ahora que tenemos los pantanos llenos, los dos, sobre todo los dos, yo creo que la responsabilidad sería de los dos grandes partidos por encima de ningún otro. Señores, vamos a sentarnos y vamos a solucionar esto, porque es muy serio, pero no. Los dos pensarán, no, cuando llegue la próxima. ¿Tú te imaginas que cortáramos el Tajo y no llega el agua a Portugal, ya que sacabas antes el tema de Portugal? Podríamos hacerlo, ¿no? ¿Qué dirían ellos? No, es que estamos trasvasando el agua del Tajo, que sobra, que no sobra, pero imaginemos que sobra, ¿no? Pues como asegura, el Tajo no lleva, el Tajo segura, por ejemplo. Murcia, por ejemplo. Y inmediatamente está llamando el gobierno de Portugal y oiga, que el agua tiene que llegar allí también. Nos llamaría a Bruselas. Nos llamaría a Bruselas. Y de todas formas, creo que hay periodos en los que esto se puede hacer. Es verdad que no todo lo largo y todo lo complejo que se haría falta, pero sí hay momentos en los que sí hay que ponerse pie en pared, porque es que si no vamos al desastre. No es la primera vez que lo decimos en esta mesa. Es decir, hay temas que exigen, si hay que desalinizar, que lo hablábamos, incluso estábamos aquí tú y yo, no sé cuánto hace, pues habrá que desalinizar, porque como la solución llover no depende de nosotros, y además se atisba inestable, por no decir equívoca, pues habrá que buscar otra solución que no sea llover, que es desalinizar el agua del mar y convertirla, o las aguas residuales, que en vez de perderse pues se reutilicen. Y si en eso hay que invertir cantidades que ahora mismo nos tumbarían del susto, pues habrá que invertirlas, porque la alternativa es peor. Está claro. Yo pienso que todo esto que habláis me suscita mucho de la reflexión de cuando una persona se mete en política y quiere ser político, no le debería de llamar a hacer las cosas para mejorar el entorno, la ciudad, las facilidades para que las personas vivan mejor. ¿Por qué todo político, cuando llega a un gobierno, a un partido, al final se le olvida todo esto? Es decir, los dos partidos, efectivamente, es que el político debería dejar de mirarse el puto ombligo para decir, esto es serio, o sea, el cambio climático y todo lo que suscita es serio, la falta de agua, la falta de redes ferrocarriles, la falta de inversión en la industria, en la energía renovable. O sea, señores, estamos viendo que realmente hay unos caminos que funcionan, hay países que lo hacen súper bien. ¿Por qué no se miran a esos países y se ponen en marcha aquí? Porque al final es el periodo electoral, al final es ganar mi partido, una vez que tenga mi sillón, me olvido de los demás. Bueno, sí, pues... pero Agustín, hay un tema de fondo muy serio que acaba Ana de poner un poco el dedo en la llaga, porque decía Ramón, el consenso entre los dos grandes partidos. Lo que desgraciadamente nos hemos dado cuenta, no por periodos electorales, sino por la propia idiosincrasia de los partidos, no solo en España, en el mundo, la polarización, la llegada de la polarización a la política hace imposible un consenso. Es decir, ni siquiera entre partidos del mismo, no, de la misma ideología, ni siquiera en el propio partido. Sí. Hemos asistido al espectáculo de Bruselas con el Partido Popular Europeo y su comisión. Efectivamente, que hoy Van der Leyen, por cierto, ha sabido a apoyar a su comisario, pero quiero decir, estamos en un momento muy delicado como sociedad y con la democracia, porque claro, el problema no son las elecciones, no es que haya muchas elecciones, hemos tenido 3 años en el gobierno central, 3 años hasta ahora, vamos a cumplir 4, cualquiera lo diría, 4 años, 3 presupuestos aprobados o 4, y resulta de que había un momento de crispación, ha pasado una pandemia,
qué oportunidad de habernos puesto de acuerdo, y ha sido cuando más caña y más leña se ha dado. Cada vez que salía el presidente de gobierno a dar una rueda de prensa acertada o desacertada, aquello era una lluvia de palos por todos lados. O sea, era increíble. Hasta partidos políticos que aprovecharon para apoyar el estado de alarma se rebelaron y llevaron luego al Tribunal Constitucional cuestiones que ellos habían votado a favor en las Cortes. O sea, hemos llegado a unos niveles de crispación política muy aquí, mira Estados Unidos, mira Francia. Es que es muy difícil hacer un consenso, parafraseando lo que alguien decía el otro día, cuando alguien tiene como lema electoral, por ejemplo, agua para todos. Tú ahí como orquesta un debate serio, sensato y de consenso. Contra eso no hay manera de... Agua para todos. Claro. Y si no hay, la pintamos. Y hay partidos que han utilizado, digo, por utilizar un ejemplo que entienda todo el mundo, agua para todos, o todo a la calle, o cañas para todos. Y da igual. Muchos pares. Frente a eso es muy complicado intentar organizar un debate sereno y sensato. O sea que Juanfran tiene mucha razón, la crispación que ha inundado el mundo en los últimos tiempos, no sé si años, meses, décadas, quinquenios, es preocupante e impide lógicamente que la política cumpla la función fundamental que tiene. ¿Qué ibas a decir, Ramón? No, es que decir lo mismo, que efectivamente hay una polarización porque sencillamente estamos en otra época, en otro mundo, en los modos de intercomunicación que hemos creado, entre el que están las redes sociales, que en este momento harían imposible cualquier tipo de diálogo, porque cualquiera que se meta en el Facebook, en Instagram, en todo esto, lo que ve que uno dice un insulto, el otro lo dice más gordo, y a la cuarta, ahí no hay nadie que intente serenar, debatir, argumentar, en absoluto. Ahí va al que la diga más gorda, claro. Y el que la dice más gorda es el que los demás se creen. Vivimos en esta época de lo que le llaman la fake, que toda la vida han sido los bulos. Amigos, si a la gente le gusta, si es que la gente demanda espectáculo, la gente ya no demanda la verdad, la gente quiere espectáculo, y el espectáculo lo garantiza esto: cuanto más gorda la digas, más te van a hacer caso. Y esta es una forma que, ya que estamos en este debate televisivo, los debates televisivos ahí, los primeros que empezaba el regidor, y entonces no había redes sociales ni nada de esto. Le decía al presentador por el pinganillo: no, ese no, que es un coñazo. Es un coñazo, quería decir que estaba intentando argumentar. Dásela al otro, que el otro ayudó, y ese era el que gustaba. Y de esos polvos, estos lodos. No, y de aquello ha surgido en las redes que online, en el momento, por ejemplo, este programa en directo, tendría un panel de expertos que están monitorizando todo lo que se dice en las redes, y el regidor es el que está diciendo: seguí hablando de ese tema que está subiendo. Tenemos el panel de expertos. Claro. pero a ver, hablamos de fake. Un personaje del perfil fabricado, entendemos o no entendamos, pero transmitido así a la opinión pública, como Juan Manuel Moreno Bonilla, moderado, tal y cual, es que llegó antes de ayer a espetarle a una periodista si se había leído los 25 folios del proyecto de ley de Doñana y si se sabía el artículo 5, cuando ni el proyecto tiene 25 folios, que tiene 20, ni existe el artículo 5, porque solo tiene 4. Hemos llegado hasta ese extremo. Entonces, claro, va a ser muy difícil pedirle a la ciudadanía moderación cuando nos estamos encontrando con ese referentes son ellos, con ese panorama. Bueno, me vais a permitir, que está esto muy interesante. Ustedes les vamos a dar un mínimo descanso por si quieren prepararse un café, pero muy cortito, que enseguida vamos a seguir con temas que les van a interesar, ya verán. Hasta ahora mismo.